A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El pasado 28 de abril, el presidente Lasso anunció que se levantaba la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos y también cerrados a nivel nacional. Además, se levantaron 200 restricciones adicionales que estaban relacionadas con la emergencia sanitaria actual, como por ejemplo la reducción de aforos o la presentación del carnet de vacunación para diferentes actividades esenciales. Y esta medida pues nos ha generado distintas reacciones a nivel nacional. De acuerdo con información oficial que se ha publicado, el país ha controlado la pandemia y se registró apenas una persona fallecida por COVID-19 la penúltima semana del mes de abril. Esta medida ha sido adoptada por distintos países también conforme con su situación particular sanitaria. En América Latina tenemos ejemplos como Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, también Paraguay, República Dominicana. Son países donde ya se han flexibilizado sus medidas para afrontar el COVID-19. Y en Europa, pues países como España, Francia, Austria, Países Bajos han adoptado decisiones similares. Y estas decisiones han generado cierto alivio en la ciudadanía y dan cuenta de una reducción considerable de los contagios del coronavirus. Pero no deja también de generar dudas ante posibles rebrotes como el que se ha vivido en ciudades como China, en donde pues lo vemos a través de medios de comunicación. Y para hablar de este tema con un enfoque técnico, médico, he invitado al doctor Germán Guerrero Méndez. El doctor Guerrero Méndez es médico cirujano por la Universidad Católica del Ecuador, tiene maestrías también en Dirección de Gestión Sanitaria en la Universidad de Barcelona y es máster en Salud Pública por la Universidad Internacional del Ecuador. Pues tiene mucha experiencia profesional y a su vez también es presidente en el grupo de médicos MedAdvance Ecuador. Yo le agradezco mucho, doctor Germán, por acompañarme en este día. Hola Marjorie, toda la información que has brindado es en realidad sumamente importante para diversificar a las personas el por qué se tomó esa decisión, sobre todo cómo tenemos que adaptar nosotros lo que vamos a vivir actualmente y lo más importante de todo, qué representa el no utilizar la mascarilla. La mascarilla ha sido la medida de barrera de mejor utilidad y de mayor control para la COVID-19. La vacunación es el respaldo esencial para esto. Pero sin la mascarilla hubiésemos tenido muchísimos problemas si es que no se hubiese controlado anteriormente. Entonces, ahora para poder hacer esa transición, tenemos que nosotros también irnos relacionando con el no uso de esta o en qué momento utilizar y qué personas lo deben usar. Pero doctor, ¿considera que las condiciones que vivimos actualmente, como lo mencionamos al inicio, ¿verdad? Ya muchos países han hecho algo similar, todos aparentemente tienen una característica común, que es una reducción drástica de los casos de muerte de COVID, pero ¿es suficiente, es decir, para tomar una medida como la eliminación del uso permanente de mascarillas o ciertos requisitos de viaje? A ver, en realidad en este punto creo que fue medio apresurado tomar una decisión tan radical. Creo que después del feriado que tuvimos por Semana Santa, era acorde ir retirando la mascarilla, sobre todo en espacios abiertos, pero retirarla de plano en todos los lugares en realidad puede causar una respuesta ambigua, la cual hemos visto que ahora la población sigue utilizando la mascarilla.
El COE Nacional lastimosamente ha tenido durante todo el proceso de la pandemia decisiones antitécnicas, y esto es algo que a nosotros nos preocupa como salubristas. El personal de salud ha hecho llamadas constantes a tomar decisiones responsables, más de una forma técnica que con un trasfondo político. Entonces, en este punto tenemos que ser muy críticos y darle recomendaciones prudentes para que la población no vuelva a sufrir lo que ya pasamos en algún momento. Doctor, según datos del Our World Data, de datos del 30 de abril, el 78% de la población cuenta con al menos 2 dosis de las vacunas y existen 13.12 casos confirmados por cada millón de habitantes y existen apenas 0.14 muertos confirmados por COVID-19 por cada millón de habitantes. Y según también el portal GK, algunos académicos más bien no están de acuerdo con esta afirmación y consideran que la decisión ha sido un poco prematura, quizá como usted nos comenta. ¿Cree usted que estos datos nos podrían confirmar que efectivamente está realmente controlada la pandemia, que se ha superado esta emergencia sanitaria o aún no? Hay que individualizar casos y puntualmente en nuestro país tenemos un sistema de salud debilitado, un sistema de salud que no tiene la capacidad resolutiva para una nueva ola. Y aquí la importancia es que tenemos que, sobre todo, puntualizar que las personas con mayor vulnerabilidad no deberían ser descuidadas. Hay datos que nos ayudan a pensar a que los espacios abiertos pueden vivirse sin mascarilla, pero todavía cuando estemos con personas que no pertenezcan a nuestro círculo íntimo en espacios cerrados, deberíamos sobre todo precautelar, mantener todavía algunas medidas, porque pese a que estos datos pueden sonar súper esperanzadores, como un porcentaje mayor al 80% de la población con vacunación y dosis completas, no es en realidad una garantía, porque lo que nosotros tenemos que buscar es una inmunidad compartida con medidas de bioseguridad adecuadas. ¿Podríamos decir que lo que ocurre en China, por ejemplo, puede ocurrir en Ecuador nuevamente? Es decir, ¿deberíamos aún más acelerar la vacunación con dosis extras para incrementar, mejorar la inoculación de los ecuatorianos? Pues porque las noticias nos dan un poco de temor, ¿no? Países que ya habían avanzado en el proceso, vemos como nuevamente pues tienen unas medidas mucho más restrictivas y nosotros más bien estamos aflojando las medidas. Entonces, ¿qué debemos pensar a mediano y largo plazo? Aquí viene la importancia de reforzar la atención primaria de salud. ¿Por qué en países como China, por ejemplo, toman medidas tan drásticas? Porque en realidad el costo económico y el costo social es muchísimo peor si es que dejamos que la enfermedad avance. Si es que se toman medidas adecuadas a tiempo, se va a mitigar este mal impacto que puede generar una enfermedad como la COVID-19. E incluso hay un tema súper importante, que un día de un paciente en terapia intensiva representa un mes de atender a 100 pacientes en atención primaria de salud. Y estos números en realidad nos hacen a nosotros espabilar y decir, tenemos que hacer las cosas acorde como dicta la evidencia. Y sobre todo, que sí estamos expuestos a que se pueda generar con nuevas variantes alguna ola que nos pueda poner en jaque. Por eso tenemos que hacer las puntualizaciones necesarias y las recomendaciones más prudentes para la gente. Doctor, vemos varias posiciones, ¿no? Por un lado tenemos el gobierno nacional, que pues, ya nos hace este anuncio, pero por otro lado tenemos gobiernos locales, donde aún es obligatorio desde la política local el uso de mascarillas en centros de salud, espacios, transportes. Tenemos ciudades, municipios como el de Guayaquil, quien mantendrá el uso de mascarillas en espacios cerrados. ¿Considera usted pertinente esta decisión de la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo? ¿Deberíamos seguir usando mascarilla los ecuatorianos en general? ¿O qué le podemos decir? ¿O está bien, dependiendo al lugar donde uno vaya, se acoge a lo que nos dicen, confiamos? Aquí hay que tomar las decisiones con respecto a lo que sucede en el entorno. Yo creo que la decisión de Guayaquil en este caso ha sido acertada. ¿Y por qué se da esto?
porque ellos vivieron lo peor que pudo haber vivido el país, tener tantas muertes que, a ver, podemos hacer una retrospectiva de todo lo que se vivió, de todo lo que se hizo mal, todo lo que se pudo haber fallado, pero que hoy quizá con estas decisiones se esté reivindicando aquellas situaciones que se vivieron mal cuando no conocíamos el virus. Ahora, esto también denota la poca compatibilidad que existe entre el COE nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, porque cada COE cantonal, COE metropolitano, debería estar en reuniones permanentes con el COE nacional para que sea una decisión conjunta, porque esto también puede llevar a confusiones a la población. Hay gente que está totalmente cansada de utilizar la mascarilla, y si lanzamos mensajes ambiguos, vamos a generar más animadversión a cualquier toma de decisión por parte de las autoridades. Y hace algunos meses también se especuló sobre la posibilidad de que en este año el COVID-19 pase de pandemia a un término técnico que es endemia, bueno, un tema con el que ya nos estamos familiarizando, ¿verdad? Y esto quiere decir que la enfermedad podría concentrarse en zonas geográficas específicas o grupos determinados de la población, o que tenga una alta prevalencia en solo un sector sociodemográficamente específico, tomando en cuenta las tasas de vacunación y nuestras infecciones también a nivel mundial. ¿Cree usted que a fines de este año podríamos realmente decir que ha finalizado la pandemia? Es decir, ¿qué tipo de implicaciones podríamos tener con un escenario como este para la salud pública de nuestro país? Para tener certeza en la elaboración de una curva epidemiológica, que son datos que ahora lo estamos entendiendo más ya a partir nos hemos hecho medio expertos. Entonces, para elaborar esta curva epidemiológica, yo necesitaría tener, para hacerlo a ciencia cierta, 5 años previos para poder analizar cuáles son los picos, en qué meses se presenta. Voy a poner un ejemplo, lo que pasa con el dengue. Los brotes de dengue se hacen en comparación a los años anteriores. Entonces, yo voy a saber que todos los meses en septiembre de cada año voy a tener picos de brotes de dengue en ciertos lugares. Entonces, para eso me voy a preparar, voy a repartir toldos, vamos a hacer campañas de prevención y nos va a ayudar a manejar de mejor manera. Estamos todavía conociendo al virus, hemos vencido una etapa que ha sido la de mortalidad total, pero ahora que estamos aprendiendo a cómo convivir con la enfermedad, tenemos que lanzar mensajes claros. La pandemia como tal no ha terminado, el virus existe y es probable que vivamos con este virus para toda la vida. Ahora sabremos cómo adaptarnos y hacer caso a nuestros expertos. Decisiones técnicas, que es algo que hay que ser reiterativos para que las autoridades nos hagan caso. Y justamente en ese contexto, pues vemos cada vez nuevas variantes y nos da la idea pues de que sí, vamos a vivir con esto, ¿verdad? ¿Considera que tenemos que prepararnos a este escenario más bien y no seguir pensando en que esto va a acabar en algún momento, sino el ya pues interiorizar y validar la idea de que tendremos que vivir con este escenario permanente y qué tipo de cuidados deberíamos tener en caso pues de que esto no termine nunca, ¿no? Perfecto, y aquí vienen 2 recomendaciones. Una para la gente. A la gente decirle, no se olviden de cosas esenciales que hemos aprendido, como lavarnos constantemente las manos. Cuando estornudemos o cuando vayamos a toser, por favor cubrámonos con la partecita del codo, haciéndonos a un lado para que no se esparzan las partículas que hemos expulsado. Y lo más importante, cuando estemos con personas fuera de nuestro entorno, compartamos con el uso de mascarilla, igual por ejemplo en trabajos, en el transporte público. Ahora a las autoridades es muy importante que el proceso de vacunación no se centre en 4ª, 5ª, 6ª dosis, sino cubrir primero las 2 primeras dosis a la población necesaria y la dosis de refuerzo a las poblaciones vulnerables. Después el virus mutará, que esto es parte de la naturaleza del mismo, pero para que nosotros podamos estar más protegidos, vamos a tener que tomar estas recomendaciones y las vacunas que se vayan desarrollando ya sean específicas para ciertas variantes. Es decir, el virus quedará en el ambiente y tenemos que enfocarnos en cuidar a las poblaciones más vulnerables inicialmente, ¿verdad?
Exacto, porque en realidad ellos fueron los que más sufrieron. Las personas que hemos perdido principalmente han sido adultos mayores. En algún momento de la vida, aquí en el Ecuador, más del 10% de adultos mayores que se contagiaban con COVID-19, incluso en el peor momento de la pandemia, hasta el 20% de los adultos mayores que se contagiaban con COVID-19 fallecían. Hoy es menos del 5%, entonces se ha ido cambiando, y cuando quitamos las comorbilidades y solamente dejamos adultos mayores, es menor al 1%, por lo que en realidad, si es que enfocamos todavía los cuidados a este grupo poblacional, vamos a poder tener cambios significativos. Doctor, ¿y cuál fue la etapa más difícil desde su experiencia? Bueno, a ver, en MedAdvance terminamos atendiendo más de 15,000 pacientes con COVID-19. Hace un poco más de un año justamente estuve aquí en Telesucesos hablando de esa situación, y en abril del 2021 fue donde mayor cantidad de pacientes y desesperación con mortalidad vimos. Justo cuando hubo esa transición entre que no hubo vacunas, entre que se generaron un montón de escándalos con las vacunaciones VIP, nosotros veíamos a personas que fallecían constantemente, y desde el sector privado era más fácil manejarlo porque existen recursos. Pero en el sector público la desesperación de la gente, y es a donde más accede toda nuestra población, veíamos una desidia totalmente de las autoridades, que es donde tenemos que hacer este alón de orejas para que podamos cambiar esta realidad, priorizar el acceso a la salud, que eso va a ser siempre lo más importante frente a esta pandemia o ante cualquier otra condición de salud. Doctor, este espacio tiene el objetivo de llegar a la ciudadanía con temáticas importantes como este. ¿Cuál sería su recomendación en esta nueva etapa de la pandemia? Y para finalizar también, si nos puede comentar si cree pues que debemos de seguir usando la mascarilla de forma con una tranquilidad absoluta, o cuál sería su recomendación desde su experiencia y desde su conocimiento. Bueno, aquí nosotros tenemos que todavía seguirnos cuidando. Hay municipios como el de Quito que ha tomado la decisión de acatarlo del COE, pero la recomendación sería, por favor, en el transporte público, en espacios cerrados, en lugares donde estén fuera de su entorno, utilicen mascarilla. No ahora por un tema de prohibiciones, sino por un tema de responsabilidad social, porque si es que manejamos esto de esa forma, vamos a evitar cualquier problema y vamos a conservar a las personas que amamos, a nuestro entorno, y también vamos a cuidar a los demás. Amigas y amigos, han escuchado ya al doctor Germán Guerrero, a quien agradezco mucho por haberme acompañado. Realmente es un tema importante y necesitamos tener estos elementos técnicos para que la ciudadanía que esté cada vez más informada. Estamos familiarizados con el problema, hemos incorporado en nuestro día a día, en nuestros hábitos, todas las recomendaciones, pero quizá no ha sido suficiente y quizá nos confiamos, ¿verdad? Así que es importante recordarle permanentemente a la ciudadanía lo que usted acaba de decir: lavarse las manos, seguir cuidando nuestro entorno, pues y pensar también en el bien común. Así que yo le agradezco, yo sé que usted es un visitante asiduo de nuestra casa, y le agradezco que esta vez haya estado en mi programa, así espero tenerlo pronto nuevamente. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Estos 2 años han sido muy duros para el mundo entero, para nuestro país, para todos nosotros, pero todo parece indicar que vamos en el camino correcto, y ojalá así sea. A pesar del anuncio del gobierno nacional, como lo hemos hablado, es importante seguir cuidándonos y sobre todo seguir estas recomendaciones médicas en nuestro relacionamiento con los ciudadanos en condiciones, sobre todo, como lo dijo el doctor, en condiciones de vulnerabilidad respecto al COVID-19. Nuestro invitado pues nos ha dado sus impresiones respecto a esta decisión gubernamental de levantar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pero sin duda esto nos ayudará a afrontar de mejor manera esta nueva etapa, por así decirlo, de la pandemia. Esperamos de todo corazón que en algún momento podamos poner fin a esta emergencia sanitaria que ha tomado tanto tiempo y puso a prueba a todos nuestra resiliencia. Sigamos las recomendaciones del doctor para superar definitivamente la pandemia. Les envío un abrazo y nos vemos la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Hasta pronto.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.